Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso comenzar la semana con ustedes. Esta tarde se conoció del suicidio del concejal venezolano del partido Primero Justicia, Fernando Albán, quien había sido detenido el viernes por el régimen de Nicolás Maduro. El primero en dar a conocer esta información sobre el hecho fue el fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab en una declaración que sorprende. Dijo que el político se lanzó desde el 10º piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde se encontraba recluido. Según Tarek William Saab, pidió permiso para ir al baño y se arrojó al vacío desde una ventana. Minutos después surgió una segunda información, otra versión de los hechos por parte del ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, quien señalaba que en el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones, cayendo al vacío y ocasionándole la muerte. Más adelante, por supuesto, será tema en el programa. Más adelante estaremos en Venezuela con nuestros corresponsales, quienes ya se encuentran en las calles de Caracas. Hay protestas por parte de los dirigentes de Primero Justicia que se han apersonado exigiendo una información. Su abogado, por su parte, ha dicho no tener información completa, pero podremos conversar con ellos. También hay reacciones en redes sociales. Hay lo que se ha calificado como una duda razonable en relación a esta información. Muchas veces hemos escuchado que los presos en Venezuela no se les deja solo. Muchas veces hemos escuchado a quienes han estado detenidos que sus necesidades físicas tienen que hacerlos en la propia celda, porque les colocan un pote allí. Y si es celda de castigo, pues tienen que hacerlo en el piso. Este será tema más adelante. Ahora, cuando son las 5:07 en la costa este de los Estados Unidos, comenzamos la tarde de hoy. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Te extraño mucho y te hago falta. Estas son imágenes de una de las marchas o concentraciones que se han realizado por la liberación del niño Cristo José, de 5 años. Secuestrado el pasado miércoles en la puerta de su colegio en Guamalito, al nororiente de Colombia. Ciudadanos de esta localidad han marchado para exigir su liberación. Hay una recompensa de aproximadamente $50.000 para quien logre dar información que conduzca a su paradero. NTN 24, en el lugar de la noticia, con nuestra periodista Diana Coronado. Diana, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes en América Latina que en este momento nos están viendo. Aquí en Guamalito no son buenas tardes. Hace 6 días fue secuestrado, como usted lo acaba de decir, Cristo José, ese niño de 5 años que nunca debió haber salido de aquí, de su casa. Hace pocos minutos, yo no sé si alcanzaron a escucharlo, había un sobrevuelo de helicópteros y es precisamente la fuerza pública que está enviando volantes a las zonas rurales de esta zona del país con información para la captura de aquellas personas que tengan a Cristo José.
La recompensa es de 150 millones de pesos a aquella persona que dé información de dónde se encuentra el menor de 5 años. Ha habido volantes, marchas, velatón desde el pasado miércoles 3 de octubre cuando se conoció esta triste noticia. En este transcurso, NTN 24 y Noticias RCN ha estado acompañando día y noche a la familia. En esta mañana nosotros entrevistamos a la bisabuela, una señora de 85 años, la matrona de la familia. Es una extensa familia propia de esta zona del país. Ella pide por la liberación de su bisnieto. Este es el informe. Isabel ya perdió la cuenta del número de bisnietos que tiene. Lo que no ha perdido es el amor por cada uno de ellos, entre esos Cristo José, el bebé de la familia que hoy lucha entre el cautiverio y la libertad. Dios mío, Señor, y pues él también va sufriendo, sintiendo frío en esas nubes, y entonces todo eso lo sube uno y lo tengo grabado en la cabeza. Tiene 85 años, 60 de ellos ha vivido en el corregimiento de Guamalito rodeada de su familia, pero hoy las cuentas no le dan, le falta uno. Oraciones porque que no le vayan a hacer cosas malas, para que no vayan a maltratar, que no lo vayan a tumbar por allá y a tener por ahí, que lo tengan bien, que lo cuiden y que lo traigan de regreso pronto. Sus arrugas, su tez morena, su fortaleza todavía la posicionan como la matrona de la familia. Se unió al clamor de todo un país. Liberen a Cristo José. Si necesitan algo, conversar con los familiares, que necesitan algo que convengan y dialoguen con ellos, y qué es lo que quieren, pero que me traigan a mi nieto, que lo traigan. No pierde la esperanza y todos los días prepara el pollo que a él le gusta porque sabe que su bisnieto regresará sano y salvo. Voy a abrazar, dígame usted, ojalá que tuviera aquí para cargarme. Ya no tengo fuerza para cargármelo porque mis brazos me duelen, pero yo lo quiero mucho y quiero abrazarlo y acariciarlo y todo. Y Dania, televidentes, en este momento nos acompaña Yesid Contreras, él es tío de Cristo José. Yesid, gracias por estar aquí en directo con NTN 24, lo escucha toda América Latina. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le han enviado todos estos días a las personas que tengan al menor? El mensaje que le enviamos es que liberen a nuestro sobrino, a Cristo José. O sea, no más violencia con los niños. Son inocentes, no tienen nada que ver con esta guerra absurda que hay. Hay que respetarles la vida y protegerlos. ¿Continuarán las marchas, la velatón, hasta el momento que aparezca? Sí, señora, la idea es continuar con toda todo signo de solidaridad y de marchas, de velatones. En estos momentos están todas las ciudades del país solidarizándose con nuestra difícil situación. Así es, porque hoy precisamente a partir de las 5:30 de la tarde en la capital hay un plantón en la Plaza Bolívar y en algunas otras ciudades. ¿Qué han dicho hasta el momento las autoridades? ¿Cuál es la hipótesis que les han brindado? No, las autoridades que están en el proceso de búsqueda del niño, pues que contamos con todo el respaldo de ellos y que ellos están haciendo hasta lo imposible para hallar a Cristo José. ¿Cómo era Cristo o cómo es Cristo José como sobrino? Una pequeña anécdota. Cristo José es un niño, yo le digo terremoto, porque es un niño que no se queda quieto, es un niño que mantiene preguntando todo, ¿sí? Es un niño muy alegre, es un niño... Sí. Nosotros estamos con ustedes, los hemos acompañado desde el día 1 sí, y hay que continuar siendo fuerte. Gracias, la verdad que sí, o sea, esa es la alegría de la familia. Es el pequeño de la casa, es el consentido, es el menor, sino ¿cuántos nietos son? ¿Cuántos hijos son? Hijos somos 5, nietos son 7. Yo tengo un niño, Simón, tiene 9 años. De hecho, mi hijo no los presenta como primos, los presenta como hermanos. A él le preguntan cuántos hermanos tiene, él dice, yo tengo 7, yo tengo 5, y menciona a los niños siempre como hermanos, porque la llevan muy bien, se entienden muy bien. De hecho, en estos momentos mi hijo me mantiene, y papi me voy, pero no quiero que viva esta situación, porque él viene en vacaciones a jugar con ellos. ¿Tiene temor ahora usted por su hijo? Sí, le da uno temor. Claro.
Claro, Yesid, aquí estamos, fuerza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hay que recordar, Idania, que hay una comisión desde el día 1 que ha entrado a la zona rural compuesta por personería, defensoría, iglesia. Incluso en esta mañana ellos brindaron un número telefónico. De pronto producción le puede ayudar para que lo pongan en pantalla y cualquier persona que tenga contacto o conozca del paradero del menor de 5 años se puede comunicar a ese teléfono y dar información, se le guardará su identidad. Y Dania. Gracias, Diana, gracias por la información. Es el caso o uno de los casos que conmociona a Colombia, el de Cristo José, este niño de 5 años que hoy tiene 5 días desaparecido. Gracias a Diana Coronado, que ha estado allí en vivo, indirecto. Son las 4:15 en Colombia. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Seguimos hablando de niños porque hoy es noticia el equipo de fútbol conformado por los niños que en julio pasado quedaran atrapados en una cueva en Tailandia. Los 12 pequeños que mantuvieron al mundo en vilo tras pasar más de 2 semanas bajo tierra viajaron a Argentina para jugar un partido en el Estadio Monumental de Buenos Aires contra el equipo juvenil del club River Plate. Los niños, sus padres y su entrenador fueron invitados por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos de la Juventud. El encuentro fue un amistoso que, por cierto, terminó en un empate a 3. Es noticia la alerta por el clima en Centroamérica y en la Florida, en los Estados Unidos. Un temporal de lluvias causa estragos en poblaciones de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, dejando hasta ahora 13 muertos y más de 23.000 damnificados. La situación más crítica se registra en territorio hondureño, donde prevén que las lluvias se prolonguen por 2 días más. Las autoridades piden a la población tener precaución y acatar las órdenes de evacuación. Por otra parte, en el Caribe se ha decretado estado de emergencia por la tormenta Michael, que esta mañana se convirtió en huracán de categoría 1. Ya deja fuertes precipitaciones en Cuba y avanza rumbo al sur del territorio estadounidense. Es noticia la polémica en Chile por el denominado proyecto de ley Aula Segura, que busca dar atribuciones a las directivas de los colegios para expulsar a los alumnos que se vean involucrados en hechos de violencia extrema durante manifestaciones. La iniciativa promovida por el Ejecutivo se da luego de que un grupo de encapuchados rociara gasolina a profesores del Instituto Nacional, el liceo más emblemático en todo el territorio chileno. Nuestro periodista Juan Pablo Monsalve tiene el reporte en Santiago. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Tarde NTN 24? Pues este proyecto que está en plena discusión en el Parlamento sin duda ha generado una fuerte controversia acá en territorio chileno. Desde el gobierno defienden efectivamente el documento. Por su parte, las organizaciones estudiantiles aseguran que de una u otra forma esta iniciativa lo que busca es coartar la libertad de expresión y efectivamente la posibilidad de manifestarse. Esto fue lo que nos dijo Amanda Luna, vocera de la ACES. Esto se viene viendo históricamente dentro del movimiento estudiantil y dentro de los movimientos sociales, medidas que buscan reprimir a los estudiantes, reprimir a los movimientos, posicionarnos como actores inválidos para exigir nuestras demandas e invalidarnos como dentro de como esa exigencia como de derechos. Igual lo hemos visto como a lo largo de la historia, lo vivimos con la ley penal juvenil en el 2008, lo vimos con la ley Hinspeter, lo vimos el año pasado con el alcalde de Santiago Centro, Alessandri, quien impulsó medidas como el rompe y paga o bueno, históricamente como criminalizando como a los liceos movilizados de Santiago Centro. Por su parte, los diputados del Partido Socialista de Chile han señalado que ya hay otras iniciativas a nivel parlamentario que incluso son mucho más completas que la que está proponiendo el presidente Sebastián Piñera. Hoy día en la Cámara de Diputados existen proyectos que abordan las mismas temáticas y lo hacen de manera mucho más integral.
¿no? Temáticas que, por ejemplo, tienen relación con cuando hay agresiones por parte de apoderados hacia profesores, temáticas que tienen relación con el ciberbullying, temáticas que abordan el tema de la violencia de manera mucho más integral, mucho más amplia. Y en ese sentido nosotros también queremos señalar con mucha claridad de que nosotros estamos a favor de que existan sanciones, pero creemos que lo que no puede hacer el Estado ni el Ministerio de Educación es renunciar a la obligación que tiene, que es educar a todos los jóvenes de nuestro país. Desde los sectores oficialistas pues han defendido esta propuesta del Ejecutivo, aseguran que de una u otra forma se debe frenar la violencia extrema en las manifestaciones. El proyecto Aula Segura nos parece un proyecto que va en la línea correcta, preocuparse de la mayoría de los estudiantes, apoderados, padres, que lo que quieren es que sus hijos estudien y tomar medidas que nos parecen razonables respecto de aquella minoría ínfima que está por una violencia que excede por lejos lo tolerable en el marco de un establecimiento educacional. Este debate apenas comienza acá en territorio chileno. Este documento ingresó hace solo algunos días al Parlamento, donde se espera comience cuanto antes su discusión. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Y es noticia, por supuesto, Jair Bolsonaro, quien se enfrentará a Fernando Haddad este 28 de octubre en la segunda vuelta presidencial de Brasil. El candidato de ultraderecha estuvo muy cerca de alcanzar el umbral de la mitad más uno y obtuvo un 46% de los votos, mientras que Haddad, del Partido de los Trabajadores, alcanzó un 29.3% de apoyo. Las jornadas de elecciones generales en las que también se renovó el Congreso, las gobernaciones, las asambleas legislativas estatales y la Cámara Legislativa del Congreso Federal transcurrieron sin pormenores. Sin embargo, ambos candidatos presidenciales señalaron en algún momento o hablaron de la posibilidad de un fraude. Estoy seguro de que si ese problema no hubiera ocurrido, si hubiera confianza en el sistema electrónico, ya tendríamos el nombre del próximo presidente de Brasil. Somos victoriosos, formaremos un gobierno y comenzaremos nuestra campaña mañana para poder salir victoriosos en la segunda ronda. Quiero saludar a esta hora, cuando son las 5:21 en la costa este de los Estados Unidos, a Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, colaborador del mensuario francés Le Monde Diplomatique y amigo de la casa. Darío, bienvenido, gracias por tus minutos, por tu tiempo, por estar en NTN 24. Buenas tardes, Dania, ¿cómo estás? Darío, casi por muy poco Bolsonaro logra tener 50+1. Ya el viernes había quien hablaba de esta posibilidad, aunque para algunos no era posible, para otros sí, y por poco lo logra. Ciertamente, Jair Bolsonaro, por eso, en las imágenes que ustedes veían anoche, y paradójicamente, imágenes tomadas anoche, y paradójicamente no sonreía porque la expectativa era haberse hecho con la presidencia de la República a esos 4 puntos que le faltaba. Por tanto, lo curioso era que los simpatizantes del derrotado, primera vuelta y con muy pocas chances de vencer en el balotaje, parecían satisfechos y los seguidores de Bolsonaro no. ¿Hola? ¿Hola, hola? Caramba, se nos ha caído la llamada de Darío Pignotti, con quien estamos conversando de lo ocurrido el día de ayer en Brasil, en esta cita electoral que tenían los brasileros y donde por poco, que es lo que estamos comentando, por poco Bolsonaro se alza con este triunfo en esta primera vuelta. Por supuesto, ahora tendrán que ir el 28 de octubre a un segundo encuentro donde, por supuesto, lo más probable es que Bolsonaro alcance nuevamente el triunfo. ¿Ya tengo a Darío de nuevo? Darío, se nos había caído la llamada. Decías que por eso, y a pesar de la victoria del día de ayer, Bolsonaro tenía esta cara adusta o seria porque su expectativa era haber ganado el día de ayer. Ciertamente, y estuvo a 4 puntos de que el domingo por la noche se convirtiera en el nuevo presidente de Brasil. Y en todo caso, sus adversarios del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, el heredero de Lula, parecían por lo menos desahogados porque, por lo que supimos, en San Pablo había el temor precisamente de ni siquiera llegar al balotaje. En todo caso, Idania,
Lo cierto es que las posibilidades de que Jair Bolsonaro sea electo presidente el 28 de octubre son realmente muy concretas y está prácticamente a las puertas del gobierno, y en el caso de Fernando Haddad lo suyo será prácticamente una proeza si lograra revertir este resultado. Claro que hay algunas variables que le dan incógnitas, que le dan incertidumbre a este proceso. Por ejemplo, ¿qué harán los 30 millones de brasileños que ayer no votaron? ¿Será posible que ellos se vuelquen a las urnas? Este es uno de los territorios por donde comenzó a trabajar tanto la campaña de Bolsonaro para asegurarse los 4 puntos que le faltan, como la de Haddad para conquistar esa larga distancia, esos 16 puntos que lo pondrían cabeza a cabeza junto al militar retirado. Una variable importante, 30 millones que no votaron. Ahora, como bien dices, Darío, sería una proeza de Haddad movilizarlos. Una vez más queda demostrado que los votos no son endosables. Es decir, los votos de Lula, aquellos votos que lo colocaban como primera opción en las encuestas, lamentablemente no fueron para Haddad. Digo lamentable para los miembros del Partido de los Trabajadores, que pensaron que esto podía, o en esto cifraron su esperanza. Tanto que hoy, un día después, o menos de un día después, porque al mediodía de este lunes aquí en Brasil, Haddad dejó São Paulo y se reunió una vez más con Lula, que está, como tú sabes, desde el 7 de abril detenido en la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, una ciudad sureña, y allí conversaron cerca de 2 horas. Criatura el tutor, porque como tú lo referías hace un instante, el candidato que el PT iba a presentar, el Partido de los Trabajadores iba a presentar, era Lula, que el 11 de septiembre pasado desistió porque la justicia electoral impugnó su candidatura en razón precisamente por esta condena por corrupción y lavado de dinero. Los días que transcurrieron entre el 11 de septiembre y el domingo último, evidentemente no fueron suficientes para que Haddad persuadiera a los 147 millones de votantes, o una parte de ellos, de que él es el hombre de Lula. Hoy en una conferencia de prensa dada tarde, algo así como 2 o 3 horas antes de esta comunicación contigo, Haddad dijo que en los próximos 20 días una de sus tareas fundamentales será precisamente reiterar que él debiera ser el heredero de los votos de Lula. Y otra tarea a la que se aplicará en los próximos días es a convencer a aquellos candidatos que no llegaron al segundo turno de que le den sus votos. Pero como tú decías hace un instante, las decisiones de las cúpulas políticas partidarias no son siempre respetadas por sus electores. Evidentemente. Ahora, hay 2 lecturas, Darío. Es decir, por una parte, que no fueron endosados estos votos que iban a Lula, a Haddad, y por la otra, que también todos los escándalos de corrupción o cierto cansancio del gobierno de izquierda acusó recibo por parte de los votantes en Brasil. En la última semana precisamente hubo 2 episodios jurídicos, los 2 oriundos de la causa Lava Jato, a cargo del muy conocido juez Sergio Moro, quien liberó la confesión de un arrepentido, de un exministro del presidente Lula, un exministro de Hacienda, hoy enfrentado con Lula. Antonio Palocci es un hombre quien contó por lo menos su versión de lo que era la trama de corrupción en la trastienda del escándalo conocido como el Petrolao. Indudablemente este fue un ingrediente que en poco contribuyó a aumentar los votos de Haddad, y a eso se refirió precisamente ayer Bolsonaro en esa aparición a través de las redes sociales, y hoy en la primera entrevista concedida a una radio de la ciudad de São Paulo, en la que insistió que parte de su campaña, que parte de su prédica en los próximos 20 días, dijo el capitán retirado del ejército Bolsonaro, hará hincapié precisamente en los escándalos de corrupción que ocurrieron durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Y prometió también Bolsonaro que ahora sí participará de los debates con Haddad, porque como tú sabes, en la primera fase de la campaña, luego de haber recibido una puñalada que puso en riesgo su vida el 6 de septiembre pasado, Bolsonaro estuvo 23 días hospitalizado y no pudo concurrir a esos debates, algo que por lo demás para analistas fue una indirecta ventaja, porque con esto Bolsonaro no se expuso a las críticas de sus adversarios
y pudo dar su versión de los hechos o su lectura de la campaña sin ser objeto de puntos. Ahora, Darío, Dilma Rousseff, ¿una de las grandes derrotadas? Indudablemente, y mucho más porque hasta el viernes, hasta las encuestas del viernes y del sábado, la expresidenta Dilma Rousseff, correligionaria de Lula y Haddad, ella presidenta entre 2010 y 2016 por el Partido de los Trabajadores, estaba puntera o figuraba como primera o como la candidata favorita a ser senadora federal por el estado de Minas Gerais. Me refiero al estado que tiene el segundo colegio electoral de Brasil, un estado muy importante, pero para sorpresa de todos, ella se ubicó cuarta y no llegó al Senado, como tampoco se ubicó entre los primeros el gobernador del estado de Minas Gerais, el gobernador Fernando Pimentel, que también pertenece al Partido de los Trabajadores. Seguramente los resultados en esa provincia, en ese distrito electoral, fueron los más adversos para el partido de Lula, que sin embargo retuvo la primera bancada en la Cámara de Diputados, en la que el segundo número de diputados corresponde al hasta ahora desconocido Partido Social Liberal, un partido que en la actualidad cuenta con un solo diputado, pero gracias al tsunami de Bolsonaro, que acaba de afilarse a esa formación política, alcanzó 52 diputados, es decir, un salto de 1 a 52 en solo una elección, la que se realizó ayer aquí en Brasil. ¿Alianzas posterior a lo que ha sido la votación del día de ayer? No llegué a entenderte muy bien, disculpa. ¿Alianzas políticas después de la votación del día de ayer? Sí, de eso precisamente se comenzó a hablar ayer a primera hora de la noche. De un lado, Bolsonaro intenta captar los votos de partidos de derecha y de centro derecha que fueron para otros candidatos, por ejemplo, el ex gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, que pertenece al Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido que fue gobierno en Brasil entre 1995 y 2003 con el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Pero ocurre que detrás de ese partido también está el Partido de los Trabajadores de Lula. Estamos frente a un partido más que codiciado en este minué a tres partes: los simpatizantes de Haddad, los simpatizantes de Bolsonaro y Fernando Henrique Cardoso. En esa agrupación, que es muy importante, es una agrupación que hasta ahora era de las más gravitantes, hay una división interna. Por un lado, el expresidente Cardoso, que es ya un señor octogenario y que es el líder histórico del partido, tanto como que es el presidente honorario, dio señales de inclinarse por Haddad. Y esto inclusive, Idania, responde a una cuestión hasta de biografía, hasta personal. ¿Por qué? Porque el ex militar Bolsonaro dijo en reiteradas ocasiones, y lo volvió a repetir hace 2 meses, que uno de los errores, son palabras de Bolsonaro, uno de los errores del gobierno militar entre 1964 y 1985, cito comillas, fue no haber fusilado a Fernando Henrique Cardoso, que era un opositor a ese gobierno de facto. Pero en otros sectores del partido de Cardoso hay simpatía por Bolsonaro, principalmente por el candidato a gobernador en el estado de San Pablo, que es el más importante de Brasil, que tiene 33 millones de electores, João Doria, quien ya dijo que pese a ser correligionario de Cardoso, él no votará al Partido de los Trabajadores y votará a Bolsonaro. Como ves, esto tiene algunos trazos hasta de disputas internas, intestinas entre los partidos, porque indudablemente estas elecciones han sido, Idania, las más tensas, las más controvertidas en Brasil, por lo menos en los últimos 20 años, y esto ha causado fisuras al interior de varias organizaciones políticas. Así es, y es una noticia cotidiana, porque muchas cosas van a pasar de aquí al 28 de octubre. Darío, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, buenas tardes. Buenas tardes, Darío Pignotti, desde Brasilia. Son las 5:33 minutos en la costa este de los Estados Unidos. $5:33 en Caracas. Hay protestas luego de que el gobierno informara del presunto suicidio del concejal Albán. Vamos a Caracas con Luis Laya, en la sede del SEBIN.
Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes, Dania. Pues sí, nosotros nos encontramos acá en la sede del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en Plaza Venezuela, donde pues durante el transcurso de este día lunes se informó por parte del fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente que se había presuntamente ocurrido el suicidio del fiscal Fernando Albán. Así lo catalogaba de suicidio el fiscal general Tarek William Saab. Esto habría ocurrido mientras él esperaba para ser trasladado a tribunales. Aquí está con nosotros su abogado, Joel García, quien pues además pudo conversar con él el día de ayer. Doctor, ¿qué información tienen sobre este hecho anunciado por el fiscal general de la República? ¿Qué información tienen y cómo vieron ustedes el día de ayer a Fernando Albán? La información que tenemos el día de hoy es la información totalmente sesgada, parcializada del fiscal general de la República al aseverar de que Fernando Albán que se suicidó. En una averiguación de este tipo no pudiera pronunciarse que se trata de un suicidio, porque primero habría que averiguar qué circunstancias ocurrieron allí. Una persona que está bajo la custodia del SEBIN, sabemos que para moverse a un baño está custodiado, donde se mueva está debidamente custodiado. ¿Cómo es que se explica que estaba en un piso 10 cuando sabemos que los calabozos del SEBIN se encuentran en los sótanos? Por eso se conoce como la tumba. Ayer hablamos con el concejal y el concejal estaba totalmente bien. Estaba sometido a presiones, a interrogatorios, pero nunca jamás, y es una persona de convicciones espirituales y religiosas que es totalmente contradictorio que pudiera suicidarse. Cuando ustedes conversaron el día de ayer con él, ¿cuál era la posición de Fernando Albán? ¿Qué les dijo? ¿Qué ocurría? ¿Cómo había sido tratado? Porque él fue detenido el pasado viernes cuando ingresaba por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Entonces, ¿qué les decía él cuando conversó con usted? Por supuesto que estaba preocupado porque lo estaban vinculando con los hechos acaecidos el 4 de agosto. El magnicidio, pero a su vez confiado de que no iban a poder comprobarle nada porque él no tiene nada que ver con estos hechos. Regresó a Venezuela confiado de que él no tiene nada que temer y por eso estaba bien, pues estaba fuerte, más bien giró directrices hacia su familia, hacia el partido, hacia sus abogados, dio instrucciones, pues jamás y nunca pensamos que pudiera suceder esto. Luego de que ocurriera este hecho, de que fuera informado por el fiscal general Tarek William Saab, ¿qué información les han dado acá en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional? Ninguna. No nos han permitido el acceso, no pudimos corroborar ni siquiera. Hay una persona superior aquí, de rango superior, que nos puede informar. Solamente con los custodios del SEBIN es que no hemos podido entender y nos han impedido el acceso a la instalación del SEBIN. ¿En qué condiciones ocurría esto? Porque él, presuntamente, según el fiscal general de la República, él esperaba para ser trasladado hasta los tribunales. ¿Qué debía haber ocurrido en ese traslado? Porque él ya había sido imputado en la audiencia de presentación por todos estos delitos que usted pues explicaba, ligados al presunto magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Él no había sido imputado. Él fue presentado ayer ante un tribunal que, por no tener la causa, era incompetente para conocer. Por ello se difirió para el día de hoy. Lo que debió haber pasado es que él debió haber sido trasladado a primeras horas de la mañana para celebrar la audiencia de imputación. Eso no sucedió y nos encontramos con esta sorpresa. Nosotros estábamos esperando en las puertas de allá del Palacio, esperándolo. Según la información que ustedes tienen, ¿a qué hora habría ocurrido este hecho el día de hoy? Porque las circunstancias se conocen según lo que explicó el fiscal general, pero ¿a qué hora debió haber sido trasladado y a qué hora ocurrió esto? De horas tempranas, de horas del mediodía, habían unos tweets donde ciertos medios de comunicación reflejaban el acordonamiento que estaba haciendo objeto de este sector, pero jamás y nunca nos pensábamos que era ellos. Nosotros estábamos esperando el traslado en las instalaciones del Palacio de Justicia y las declaraciones del fiscal se producen hace pocos momentos, pues. Muchísimas gracias. Eran las palabras del abogado Joel García. Él era el abogado que representaba a Fernando Albán, dirigente de Primero Justicia, que el día de hoy, según información ofrecida por el fiscal general de la República, se habría suicidado. Presuntamente se habría suicidado lanzándose desde el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Recordemos que él había sido detenido el pasado día viernes en horas de la tarde cuando regresaba desde Estados Unidos. El día de hoy, luego de conocerse este hecho, el dirigente también de Primero Justicia, Julio Borges, publicaba un video en sus redes sociales en el que indicaba que Fernando Albán volvía desde Nueva York porque en esa ciudad de Estados Unidos vive su familia. Él estaba de visita allá y pues regresaba a Venezuela. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora desde acá, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Se espera que en algunos minutos se haga un pronunciamiento por parte de diputados y dirigentes de la tolda amarilla que permanecen acá en la sede intentando recibir algún tipo de información. Con estos detalles que tenemos a esta hora, volvemos con ustedes al estudio. Dania, feliz tarde.
Continuamos con más en la tarde de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en las próximas horas al nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. Lo hará hoy a las 7 de la noche exactamente, hora costa este, hora de máxima audiencia en los Estados Unidos. El funcionario tendrá una ceremonia pública de juramentación tras haber sido confirmado este fin de semana por el Senado de los Estados Unidos. El acto de esta noche en la Casa Blanca será fundamentalmente simbólico, pues el magistrado ya juró de su cargo de forma privada el mismo día que recibió la ratificación de la Cámara Alta. 50 votos a favor y 48 en contra. Este fue el resultado con el que tras varias semanas de polémica, expectativa y tensión, el Senado estadounidense confirmó al juez Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La nominación de Brett Kavanaugh de Maryland para ser juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos es confirmada. La votación estuvo marcada por la reiterada interrupción de algunas personas que estaban en el recinto. Manifestantes dentro y fuera del salón pedían a los congresistas hacer valer el testimonio de la doctora Christine Blasey Ford, quien narró ante el comité del Senado el presunto acto de acoso sexual del que acusó a Kavanaugh. Sin embargo, ni las protestas ni los intentos de los demócratas por frenar la confirmación fueron suficientes. Entiendo. Comparto la profunda angustia que millones de estadounidenses están experimentando hoy en día. Pero les digo, mis queridos estadounidenses, hay una respuesta: votar. El presidente Donald Trump celebró la decisión de la Cámara Alta y cuestionó nuevamente el testimonio de Ford. Esta es una de las razones por las que lo elegí, porque no hay nadie con un pasado tan limpio como el de Brett Kavanaugh. Es una persona excepcional y me siento muy honrado de haberlo elegido. Horas después de la votación, Kavanaugh fue juramentado para este cargo vitalicio en una ceremonia privada en el máximo tribunal. En esta parte del programa quiero saludar a Luis Alvarado. Él es estratega político republicano. Señor Alvarado, gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto tenerle en el programa. Gracias por la invitación. Es un placer estar contigo. Señor Alvarado, ¿es un triunfo político para Donald Trump que la Cámara Alta haya ratificado al juez Kavanaugh? Sí, es una victoria para Donald Trump, porque fue una de las promesas que él hizo cuando era candidato, que era asegurarse de que iba a poner jueces conservadores, no solamente en los escaños más altos de la Corte Suprema de Justicia, pero también en las cortes menores, que también tienen un rango muy importante en determinar las pólizas de este país. Ahora, digamos, siendo una nominación tan polémica, digo de cara al país, 2.400 profesores de derecho de 100 facultades, por ejemplo, firmaron pidiendo que no se ratificara al juez Kavanaugh. Muchos pensaban que la propia comparecencia con la doctora Ford ya de alguna manera ponía su integridad en tela de juicio, o no lo hacía, mejor dicho, calificable para ocupar este cargo. ¿No era mejor desistir de esta nominación y buscar una nominación que de alguna forma unificara al país? No, absolutamente no. Y te digo por qué. Porque esto se convirtió rápidamente en una maniobra simple y sencillamente política, para poder movilizar, para poder levantar con efervescencia a las bases de los dos partidos. De los demócratas, más que todo, invirtieron cantidad de recursos, no digo dinero, recursos de tiempo, de todas sus facultades, para asegurarse, sabiendo de que los votos para él ya estaban ahí, asegurarse de que miraran el proceso como un proceso teñido, cuando en realidad, al final de cuentas, la manera en que fue confirmado es porque de todas las acusaciones nunca se le encontró alguna prueba contundente. Simple y sencillamente fueron acusaciones de entre él dijo, ella dijo. Y la Constitución de Estados Unidos te da a ti un derecho de no poder ser castigado si no tener algún tipo de pruebas en contra tuya. Y este es básicamente lo que hace a nuestro país fuerte. Los demócratas usaron muchos recursos para teñir esa visualidad, y como tú bien dijiste ahorita, y ahora están
como se esperaba, gastando esos mismos recursos para asegurarse que su gente, que su base, que los demócratas, más importante los independientes que votan de los dos partidos, se miren o se sientan que están defraudados por el proceso y quieran castigar a los republicanos en noviembre 6 en las elecciones que vienen prontamente. Ahora, esa es la pregunta, señor Alvarado. Es decir, ¿qué repercusión puede tener esto en esas elecciones de medio término tan importantes? Que este caso movilizó a la sociedad estadounidense. Digamos que la polarizó un poco más de lo que está. ¿Puede tener esto un costo para el Partido Republicano? Para los dos partidos yo creo que va a tener un costo, porque lo que hace es de que aquellas personas que se encuentran, que son moderadas en el medio, se sientan hostiles a los dos partidos. Y entonces tal vez no deciden ir a votar y dejan su votación a aquellos que son tal vez más entregados a las orillas de los dos partidos, ya sea más conservadores o más liberales. Y básicamente lo que estamos viendo es de que había un respeto en la separación de las dos cámaras, la Cámara Judicial y la Cámara Legislativa. Y entonces ahora se han combinado porque lo judicial se ha hecho más político, viendo de que las consecuencias de las elecciones de hace 2 años de Donald Trump están rindiendo ya resultados con respecto a que los conservadores, o sea, los republicanos, están decidiendo quién toma las riendas del poder. Y los demócratas, los liberales, están enfurecidos y básicamente están enfurecidos por acciones que ellos mismos son responsables. Pero las consecuencias de una elección siempre van a estar presentes y hoy miramos un día más que Donald Trump toma otro día de victoria con respecto a la agenda que él ha impuesto después de su victoria. Pero, ¿de algún modo termina sufriendo la institucionalidad en los Estados Unidos? Yo creo que esa institucionalidad ya ha estado sufriendo porque los medios de comunicación ahora están multiplicados en una manera que no se ha visto hace 20 años, hace 10 años, ni hace más de 5 años. Entonces, la gente está más informada, tal vez se da más cuenta de más detalles, lo cual es enoja a la gente y hace que a veces se levanten más a ser agitados o tal vez se den la vuelta y se sienten en sus manos en la hora de votar y no participen en el proceso cívico porque creen de que el proceso cívico está teñido, está dañado y no quieran participar. Y ese es el peligro que existe cuando los dos partidos se declaran una guerra total y no les importa las consecuencias de quién sufre, especialmente la constitución de este país. Es decir, lo que puede ocurrir es que se fomente la abstención para estas elecciones. Que se fomente y que básicamente vamos a ver de que las únicas personas que son elegidas son aquellas en los lugares tal vez más republicanos, claro. Van a elegir a aquellas personas que son más conservadoras y no quieran trabajar con los de la izquierda. E igualmente en estados que son más liberales, más progresistas, van a elegir a candidatos que son tan izquierdistas, tan más alineados con siendo socialistas, que ellos también no van a querer trabajar con los republicanos y nos quedamos estancados porque nadie habla con nadie y estamos en una cadena perpetua de campañas, donde nadie quiere trabajar para soluciones y todos quieren nomás teñir o quieren desplazar a sus contrincantes del otro bando. Y ese es el problema mayor que tenemos. Claro, en una campaña permanente. Pero fíjese que hay un dato de cara a lo que hablamos de la abstención, que lo anoté, lo leí cuando estaba revisando la información el día de hoy. Y el Día Nacional del Registro del Votante, se esperaban que se inscribieran 300.000, 400.000 personas. Y sin embargo se inscribieron 800.000 personas, es decir, el doble de lo que se esperaba. Cuando yo miro a la juventud que en verdad le está poniendo atención, que se sienten de que tal vez ellos ahora se están teniendo la responsabilidad de poder elegir, entonces son momentos interesantes que a mí me dan el ánimo en saber de que tal vez hay gente que en verdad va a participar en el proceso, va a poner atención a los detalles y va a poder
elegir a líderes que en verdad van a poder trabajar, van a poder aportar y contribuir a un proceso que deje de ser tan partidista y que en verdad nos ayude a buscar esas soluciones y poder atacar los problemas que están agobiando a nuestro país, incluyendo los del Partido Republicano. Pues quiero agradecer a Luis Alvarado, como siempre, por estar con nosotros, estratega político republicano. Buena tarde, gracias por acompañarnos siempre. Un placer, gracias a ti. Chao. Igual para nosotros tenerlos. Aunque en lo político la controversia pareciera rodear cada acción y decisión del presidente Donald Trump, donde sí le va bien, o parece irle muy bien, es en cuanto a cifras se refiere. Revisemos algunos datos económicos. Por ejemplo, el índice de desempleo que hoy presenta bajos niveles históricos. Carlos Figueroa está con nosotros y tiene ampliación de estos datos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Idania, y a todos los televidentes. Comenzando, como decías, con el índice de desempleo allí en Estados Unidos, que bajó 2 décimas más en el 9º mes del año. Se ha ubicado en 3.7%. Según la interpretación de esta cifra de septiembre del año 2018, se trata de un crecimiento general de la economía. Se crearon en Estados Unidos unos 147.000 empleos aproximadamente. Aunque fue una cifra menor a la que ya analistas de distintas corrientes habían estimado, se convierte en un índice histórico. ¿Por qué? Porque es el más bajo desde diciembre de 1969, hace casi 49 años. Esto quiere decir que de los 325 millones de habitantes de la Unión Americana, son 6 millones los que en este momento no tienen un empleo. Ahora, uno de los puntos de debate es quién debe llevarse, conociendo estas cifras, ese reconocimiento por la recuperación económica allí en los Estados Unidos y que se refleja en este año 2018. Si bien ya Donald Trump ha suplantado el año y medio de gestión, su buen momento en materia financiera también corresponde a decisiones que fueron tomadas en la administración anterior. Lo cierto es que tanto Trump como el expresidente Barack Obama han presentado sus cifras. Revisamos las de Obama, que en el tránsito de esta campaña electoral para los comicios legislativos de medio término, dijo en un mitin hace poco que Estados Unidos perdía, cuando él llegó al poder, 800.000 empleos por mes. Aseguraba que él había tomado las medidas para comenzar ese descenso que hoy se materializa. Además, criticó a Donald Trump por decir que él solo había mejorado la economía y recordaba a Obama que el 20 de enero de 2017, cuando él le entregó la administración federal, esta economía ya era saludable. Según los datos del Departamento del Trabajo se han conocido en las últimas horas, también ha aumentado el salario, aunque sigue siendo leve ese crecimiento, 0.29%. Y con el dato de la inflación en la Unión Americana, el último conocido en agosto de este 2018 fue de 0.2, sigue viéndose beneficiado el trabajador tomando en cuenta el total de sus ingresos frente a los gastos mensuales. Me despido con un último dato, Idania. La inflación interanual para los Estados Unidos es del 2.7% hasta el dato de agosto de este 2018. Idania, buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias por la información. Son números que favorecen a la administración del presidente Donald Trump. Ha llegado a la ciudad de Nueva York la Jornada por la Justicia, una caravana integrada por beneficiarios del alivio migratorio conocido como TPS. A través de sus historias buscan ganar respaldo del pueblo de los Estados Unidos para que reclame a la Casa Blanca una solución definitiva para su situación migratoria. NTN 24 en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, buenas tardes. El pasado 17 de septiembre despegó la denominada Travesía de la Justicia por el TPS. En California comenzó este movimiento que trae alrededor de los Estados Unidos un mensaje: exigir a la Casa Blanca y al gobierno de los Estados Unidos que no pongan fin definitivo al Estatuto de Protección Temporal Migratorio o TPS, que ha beneficiado a una gran porción de la población inmigrante hispana, en particular a salvadoreños y hondureños. Aun cuando la Casa Blanca ya ha tomado una determinación de ponerle fin, la realidad es que en las Cortes todavía está vigente una lucha para protegerlo. Hablamos con algunas de las personas que hacen parte de esta jornada, de esta caravana y recorrido a nivel nacional, quienes con sus propias palabras explican sus vidas, cómo están en riesgo por el fin de esta protección migratoria. Es una tristeza para
a nosotros, porque nosotros todos tenemos nuestras casitas, tenemos nuestros trabajos. Entonces, si regresamos de regreso a nuestros países, nosotros no somos nada allá, porque no nos esperan nada bueno allá nosotros. El miedo que tengo yo es que nos pueden matar a nosotros al llegar allá, porque ellos no tienen temor por quitarle la vida al cristiano. Toda la gente bajo el TPS de los 13 diferentes países, los cuales ya llevan 2 décadas o más de vivir acá en el país, se han ganado el derecho a permanecer aquí permanentemente, a una residencia permanente. Nuestras raíces están aquí en los Estados Unidos. Tengo más de 20 años viviendo en este país y pensar que se nos terminó el TPS es como que se nos hizo una nube de oscuridad. No sabíamos qué hacer, estábamos en la incertidumbre y ahora ¿qué va a pasar? Después de la ciudad de Nueva York, esta caravana emprende camino hacia Baltimore, en el estado de Maryland, y seguirán recorriendo toda la Unión Americana hasta concluir el propósito en Washington, D.C. el próximo 9 de noviembre. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Rechazo de la dirigencia política en Venezuela a la información dada por el régimen sobre el presunto suicidio del concejal Fernando Albán, militante del partido opositor Primero Justicia, quien se encontraba detenido desde el viernes pasado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Militantes del partido Primero Justicia no creen que se haya quitado la vida y responsabilizan al gobierno por lo sucedido. Luis Laya sigue en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela. Luis, adelante. Hola, Dania, volvemos. Nosotros continuamos acá en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela, en donde pues hoy habría ocurrido el presunto suicidio del dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio de Libertador, Fernando Albán. Hace algunos minutos conversó con nosotros, con los medios de comunicación, Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, sobre este caso. Juan Miguel, ¿qué es lo que saben de este hecho y qué es lo que pueden ustedes decirle al país ante un momento en el que no se entiende qué fue lo que ocurrió? Porque Fernando Albán estaba detenido por el SEBIN, estaba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Hay que comenzar llamando las cosas por su nombre. Ocurrió un homicidio en manos del régimen de Nicolás Maduro. A Fernando Albán lo secuestraron vivo el día viernes y se entrega la noticia al país y a la comunidad internacional de un supuesto homicidio que no es real. Todos conocemos a Fernando Albán, un hombre de fe, un hombre de valores, un hombre de familia, incapaz de cometer suicidio. Ayer se le veía fuerte. El día de ayer se le presionó a Fernando Albán, y así lo supimos, se le presionó para que incriminara a Julio Borges, para que lo acusara y para que lo relacionara con el supuesto magnicidio de la Avenida Bolívar. Y Fernando Albán, que es un hombre fuerte, un hombre leal, pues se aferró a su conciencia y eso trajo como consecuencia, quién sabe cuáles tratos crueles, tratos inhumanos, aquí en las mazmorras del SEBIN, se le fue de las manos, hubo allí homicidio y esta es la consecuencia. Tenemos que decir, es importante, que Tarek William Saab, que usurpa la Fiscalía General de la República, decía que hay suicidio, que Néstor Reverol decía que hay suicidio. Pues ellos no tienen elementos de convicción para hacer esa declaración y por lo tanto son unos cómplices del homicidio. Hoy tiene las manos de sangre manchadas Nicolás Maduro, Tarek William Saab, Néstor Reverol, los encubridores y todos los funcionarios que hayan estado implicados. Nosotros no vamos a claudicar en la lucha. Y hay que decir algo más. Ustedes hablan de suicidio, ustedes hablan de que no hay elementos de convicción. Ciertamente el ministro Néstor Reverol indicaba que se va a iniciar una investigación que va a ser dirigida por el subdirector del CICPC. ¿Qué conocen ustedes? Porque tú me hablas de presiones, de que hubo presiones hacia Fernando Albán. ¿Qué ocurría? ¿Qué es lo que saben ustedes que ocurría dentro del SEBIN? Se lo dijo a su esposa, Fernando Albán. Le dijo, me están sometiendo a todo tipo de presiones para que incrimine a Julio Borges. Y las palabras textuales fueron que le dijeron los comisarios, si incriminas a Julio Borges, si acusas a Julio Borges, esto se acaba y te puedes ir. De manera que Fernando Albán es una víctima en su conciencia que quería ser utilizado por lo peor de este régimen, de un régimen
que es de muerte e intenta suprimir la conciencia de los ciudadanos para crear falsos relatos, para crear falsas realidades. Venezuela sabe que Primero Justicia es inocente, Venezuela sabe que Julio Borges es inocente y Venezuela sabe que la muerte de Fernando Albán es responsabilidad de Nicolás Maduro, además en una condición muy peculiar. Se encuentra aquí en Venezuela el senador norteamericano Bob Corker, traído a instancias del gobierno para un supuesto diálogo, para una supuesta mediación y para supuestas reformas democráticas. Y si el régimen se mancha las manos de sangre con la muerte de Fernando Albán, estando Bob Corker aquí, ¿qué se puede esperar cuando no esté en este país el senador estadounidense? Este régimen lo único que quiere es aferrarse al poder y nosotros en Primero Justicia nos aferramos a la lucha democrática, a nuestra sed de verdad y estamos seguros que Venezuela será liberada. ¿Han tenido contacto con el senador Corker que está en Venezuela luego de este hecho, luego de conocerse de este hecho? No, no hemos tenido contacto y esperemos que en su estadía aquí en Venezuela sea capaz de apreciar la realidad, el talante dictatorial de Nicolás Maduro y cómo este no quiere reformas democráticas ni diálogo, sino aferrarse al poder. Eso es muy importante. Debe saber el senador Bob Corker que la condición necesaria para comenzar a hablar de diálogo es que hablemos de una transición democrática, de una salida inmediata de Nicolás Maduro del poder para que sea posible reconstruir a Venezuela y devolver la estabilidad democrática a la región y al continente. ¿Qué va a ocurrir ahora, Juan Miguel? Porque nos hablaban que van a movilizarse hacia la morgue de Bellomonte. ¿Cuál es el procedimiento ahora? ¿Qué es lo que van a realizar ustedes también? Nosotros comenzamos ahora una lucha por la verdad, una lucha por el cadáver de Fernando Albán. En primer lugar, para darle cristiana sepultura, para rendir honores finales como la conciencia de su familia lo indica. Pero además tenemos que luchar por el cuerpo de Fernando Albán, por el cadáver, porque es pieza clave en esta investigación, en la lucha por la verdad. En este momento está prohibida su cremación, está prohibida su inhumación y nosotros vamos a la morgue a exigir los derechos de acuerdo con la ley para que el cadáver de Fernando Albán sea no solo una pieza del testimonio de conciencia democrática por este país, no solo el cadáver de un mártir de la democracia, sino también un elemento de juicio para aclarar la verdad y para esclarecer las responsabilidades penales de los que están involucrados en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel Mateus. Eran palabras de Juan Miguel Mateus, él es diputado de la Asamblea Nacional y además es dirigente del partido Primero Justicia, mismo partido al que pertenecía Fernando Albán. Ustedes ya escucharon pues la información, lo que dijo Juan Miguel Mateus. Habrían recibido información de presiones por parte de funcionarios del SEBIN en contra de Fernando Albán para que incriminara a Julio Borges en el magnicidio presuntamente frustrado en contra del presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Volvemos contigo a los estudios. Esta es la información desde acá, desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la ciudad de Caracas. Gracias, Luis. Gracias por la información. Revisemos las versiones que se han dado. La primera versión, en voz de Tarek William Saab, fiscal general designado por la constituyente madurista. Dijo que el concejal pidió permiso para ir al baño y desde allí se lanzó al vacío. Escuchemos. Quiero informar a la opinión pública nacional que hemos tenido el conocimiento hace pocos minutos del suicidio del concejal del área metropolitana de Caracas, Fernando Alberto Albán Salazar. Este ciudadano estaba siendo investigado por el intento de magnicidio contra el jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Posteriormente se dio otra versión del mismo gobierno, por supuesto. El ministro del Interior, Néstor Reverol, cambió el escenario, el relato, y aseguró que Albán estaba en una sala de espera para ser trasladado al tribunal y se arrojó desde el 10º piso del edificio del SEBIN. Así lo escribió en su cuenta de Twitter. Se tuvo conocimiento del suicidio de Fernando Albán, quien se encontraba detenido en el SEBIN desde el 5 de octubre por la investigación del magnicidio frustrado y a estar involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior, de los cuales existen suficientes pruebas. En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones, cayendo al vacío, ocasionándole la muerte. Hace pocos minutos, y ya que, bueno, estas son las dos versiones, ya vamos a comentarlas con nuestro invitado, pero me llegó un video
de Julio Borges, directivo del partido Primero Justicia, que nos ha enviado, ya publicó en sus redes sociales, pero nos envió este video para el programa. En este video asegura, como lo hacía el miembro de Primero Justicia que estaba con Luis Laya, que no se trata de un suicidio. Julio Borges lo califica como un asesinato. Escuchen. La muerte de Fernando Albán para nosotros no es otra cosa que un asesinato claro del gobierno de Maduro. Desde el día de ayer estamos comunicados con la familia. La esposa nos comunicó claramente que había una presión y una tortura psicológica para declarar en contra de los miembros de Primero Justicia, para incriminarme a mí en lo personal, y eso siguió todo este momento hasta que desapareció de nuevo y supimos el asesinato dentro del SEBIN, que es la policía política de Nicolás Maduro. Los propios oficiales nos han dicho que el cuerpo de Albán fue lanzado sin vida desde el SEBIN. Y para nosotros es muy claro que el gobierno lo único que le queda es la tortura, la violencia, la destrucción, y por eso en este caso a Fernando Albán, quien me acompañó en la gira de las Naciones Unidas la semana pasada, lo secuestraron en el aeropuerto de Maiquetía, lo desaparecieron 24 horas y hoy aparece muerto simplemente por estar luchando, como todos los venezolanos, por un cambio. Son las declaraciones de Julio Borges. También la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre este hecho. Esto escribía en su cuenta de Twitter. La muerte del concejal Fernando Albán mientras se encontraba ilegalmente detenido en el SEBIN es una muestra más del talante criminal del régimen madurista. Este lamentable hecho se suma a la larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidas por la tiranía. Quiero saludar en nuestro estudio. Está con nosotros Zair Mundaray. Él es abogado, especialista en criminalística y derecho penal. Zair, buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Creo que lo primero por lo que me gustaría comenzar es por las dos versiones. Es decir, ninguno de los dos funcionarios que da versiones diferentes, es decir, son funcionarios de tercer rango o de tercera categoría. El fiscal y el ministro de Interior y Justicia. ¿Cómo es que se manejan dos versiones diferentes ante un hecho que ya conmociona a la opinión pública y que evidentemente pone al gobierno de Nicolás Maduro de cara contra la opinión pública nacional e internacional? Bueno, Idania, esto es una muestra clara de la irresponsabilidad con que se llevan los asuntos públicos en Venezuela. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Quien usurpa las funciones de fiscal general, creo que no ha leído la ley orgánica del Ministerio Público, ni siquiera el Código Orgánico Procesal Penal. Frente a un hecho punible, solo una vez concluida la investigación, es que el fiscal emite su opinión en un acto conclusivo. Eso implica que todo lo que diga de forma anterior a la investigación comporta un adelanto de opinión, lo cual lo descalifica de forma posterior. Los adelantos de opinión hacen que pierdas la competencia subjetiva para conocer del asunto. En el caso del ministro Reverol, él es un actor político, él puede decir lo que sea, pero finalmente la última palabra la tiene el Ministerio Público en esta investigación. Es una soberana irresponsabilidad y además demuestra un desconocimiento supino de lo que es el derecho penal, que emitan una opinión a priori. En este caso se ha producido lo que se denomina en derecho penal una muerte sospechosa. Las muertes sospechosas es, bueno, está la persona, ha perdido la vida y no se sabe si es suicidio, homicidio o es accidental. ¿Ok? Eso es lo que se llama la determinación de la etiología de la muerte. La etiología de la muerte requiere una investigación que además es bien compleja, es bien profunda. Requiere la incorporación de criminalistas, de psiquiatras forenses. Incluso nosotros en esos casos hacíamos lo que se denomina autopsia psiquiátrica. La autopsia psiquiátrica es la determinación del estado psíquico del sujeto previo a la detención, a ver si era proclive a tomar una determinación suicida, por ejemplo. Ahí se hacen una serie de estudios planimétricos, de caída, etcétera, y sobre el cuerpo mismo que te permiten determinar si pudo haber sido un homicidio, suicidio o un accidente. En este caso, ambas emisiones de opiniones son absolutamente irresponsables y no se corresponden precisamente con el deber de un funcionario público. En todo caso, un funcionario público serio debió decir: ha fallecido esta persona y tenemos unas investigaciones que adelantar. ¿Qué es lo que sí se sabe? Que esta persona estaba ilegalmente detenida,
ilegalmente detenida porque al momento de su detención no pesaba una orden judicial ni está en flagrante delito, que son las dos únicas formas que el 44 de la Constitución indica que una persona puede ser detenida, por lo cual podemos catalogar que había probablemente una desaparición forzada. Luego, que no había sido puesto en el lapso constitucional a la orden del tribunal. La Constitución es muy clara y no ha sido derogada. Es bueno que todos los venezolanos sepamos que en 48 horas luego de la detención una persona tiene que estar frente a su juez natural. Esta persona ya habían pasado largamente las 48 horas y no había sido conducida ante el tribunal. Y hay algo que resulta muy importante y que hay que destacar, que es que la policía política no es una policía de investigación criminal. Quien usurpa las funciones del fiscal general, que además es no conoce esta materia y ha generado todo un desorden en el sistema jurídico penal del país, ha colocado al SEBIN como un órgano de investigación. No es un órgano de investigación. El SEBIN es un órgano de inteligencia y la inteligencia no es investigación criminal. Razón por la cual una de las cosas, de las premisas que debemos entender es que en esta investigación, ¿qué hacía una persona detenida fuera del lapso en el SEBIN? Luego en oficinas administrativas. Ese edificio yo lo conozco muy bien, lo visité más de 20 años siendo fiscal. Entiendo que en ninguna de esas áreas no hay calabozos, sino en los pisos bajos y en los sótanos. No hay áreas de investigación. Las áreas de investigación están en el helicoide. Ahí hay áreas de inteligencia. La inteligencia no es investigación porque la inteligencia no se puede llevar a un proceso penal. Entonces, eso está plagado de una serie de irregularidades. Uno no puede ser tan irresponsable como quienes detentan el poder en Venezuela para decir a priori lo asesinaron. Pero hay que hacer una investigación profunda en este caso y hay muchos elementos que indican que al menos hubo una cantidad de faltas desde el punto de vista incluso normativa. Si uno lee las reglas Mandela para la detención de personas, lo primero que debe hacer frente a una persona detenida es conocer su estado de salud y saber si tiene una depresión, si es proclive a cometer un hecho contra sí mismo o contra otro e impedir que ese hecho ocurra. Así que a todas luces es evidente que es una muerte que amerita una investigación profunda, que hay bastantes elementos que nos indican que no se siguieron los protocolos para un detenido legal, es que no estaba detenido legalmente porque no había orden judicial que mediara en su contra, y que hay un adelanto de opinión. El gobierno juega posición adelantada, juega la tiranía para tratar de acallar esto. Entonces, esto hace que sea mucho más sospechosa la situación y que haya una obligación de una investigación independiente que sabemos que eso no hay posibilidad que ocurra en Venezuela. En Venezuela todas las instituciones están secuestradas. No hay investigación independiente. No la ha habido en otros casos. Sí. Se ha solicitado en distintas oportunidades. Simplemente no hay investigación independiente. Y este caso, como tantos otros, quizás nunca sepamos exactamente qué fue lo que ocurrió. Entre las cosas que sabemos hasta ahora es que Fernando Albán tenía una profunda convicción cristiana. Ajá. Su abogado dijo, lo teníamos en pantalla hace unos minutos, que ayer habló, conversó con él, que se encontraba bien dentro de lo que cabe, pero refirió e hizo hincapié, como otras tantas personas hasta este momento, en esa profunda convicción cristiana. Así es. Que es contradictoria con la decisión del suicidio. Así es. Más allá de eso, lo cual nos aporta un importante dato, y eso es objeto de investigación en materia criminalística y en materia de la psicología forense, las convicciones de las personas te hacen proclive a tomar unas decisiones u otras. Lo que estamos muy claro es que está muerto, ha resultado muerto en manos de un organismo de seguridad del Estado. Okay. Y eso genera inmediatamente la responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene, respecto de la persona detenida, que además está en una situación de minusvalía, la persona que está detenida está en una situación de minusvalía porque tiene cercenado un derecho fundamental, que es el derecho de deambular, de caminar, de desplazarse libremente. Lo que le ocurra a esa persona es responsabilidad del Estado, sea por acción
o por omisión. Por eso es que lo importante de poner el acento acá es que tenemos una persona ilegalmente detenida que muere en manos del organismo, además un organismo que tiene una abominable historia de represión, de utilización de mecanismos coactivos, de tortura contra los ciudadanos y contra la disidencia, como es el SEBIN. Yo hace poco escribía que se hará al momento del restablecimiento del hilo democrático con el SEBIN y cómo erradicar esas prácticas de persecución, de tortura, de coacción, de tortura psicológica y de tortura física. No, psicológicas y físicas, porque, sí. Bueno, hay casos documentados, ¿no? Hay muchísimos en la casos Corte Penal claro. Internacional, justo se han llevado allá ante lo abominable de lo que hemos tenido que leer, cómo se ha torturado a los presos políticos en Venezuela. Además, hay algo muy importante, que es que en ninguna parte prevé el Código Orgánico Procesal Penal que una persona detenida tenga que declarar ante el organismo policial. Eso no existe en el Código Orgánico Procesal Penal. Es muy claro el Código y la Constitución. Una persona detenida debe ir a declarar ante el juez con defensa técnica y su fiscal al lado, y un fiscal del Ministerio Público. En este caso se ha institucionalizado que las personas declaren ante el órgano policial sin asistencia técnica y que además lo que diga, así sea bajo coacción o tortura, es lo único que consta en su contra. Nosotros recientemente llevamos la denuncia a la Corte Penal Internacional del caso Requesens, caso que además conocemos muy bien. Nosotros tenemos mucha información de lo que han hecho los fiscales y jueces. Primera vez que figuran en una denuncia en la Corte Penal los miembros del sistema de justicia, fiscales y jueces están en la denuncia. ¿Y están por qué? Porque aceptaron como prueba válida la autoincriminación, que está expresamente prohibido en el artículo 49 de la Constitución. Lo que tú digas contra ti no es lo único que puede pesar en tu contra, ni puede ser utilizado en tu contra. Entonces hay una nueva práctica de detener a las personas, mantenerlas secuestradas, torturarlas, y con eso que ha dicho, levantar un acta, y con eso los jueces acuerdan una privación de libertad. Eso está rompiendo todos los protocolos, no solo las normas internas, sino Pacto de San José, el protocolo contra la tortura y toda una serie de normas que hacen que esa prueba sea nula. La valoración de esa prueba nula está llevando a la responsabilidad penal de fiscales y jueces. Por eso tal vez esta juez que acaba de salir del país, que ha hecho también, ha pretendido hacer un acto de constricción, hizo lo mismo, la valoración de pruebas nulas de autoincriminación contra las personas. Esa prueba no es válida, no sirve para fundamentar nada, y es muy importante lo que acaban de decir los miembros del Partido Primero Justicia, donde formaba parte este concejal, de que el cuerpo hablará y hay que luchar por la preservación del cuerpo, porque las lesiones se pueden determinar si fueron pre-mortem, post-mortem y la cantidad y cualidad de estas mismas. Zahir, ¿quién tendría en el deber ser que asumir la investigación forense del cuerpo del concejal Albán? Bueno, esto ha sufrido un deterioro que es notable y que poco ha sido ponderado por la sociedad venezolana. Nosotros en el Ministerio Público teníamos la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales. La unidad criminalística era un órgano independiente, autónomo, de forense y criminalística, que determinaron la verdad en multiplicidad de casos. El primer acto del fiscal de la Constituyente fue desmantelar la unidad criminalística. ¿Quién le correspondería en ese caso? Le correspondería a la unidad criminalística del Ministerio Público. ¿Y por qué le correspondería al Ministerio Público? ¿Y cómo lo permite el fiscal nombrado por la Constituyente? Pero es que lo que quiero ir es a quien yo conocí hace muchos años atrás como defensor de los derechos humanos, Tarek William Saab. No solo lo permite, es un acto doloso. Él llegó a decir que el Ministerio Público tenía una policía paralela. No es una policía paralela, investigadores constitucionalmente previstos. Y se había logrado desarrollar esa capacidad de investigación porque no puede hacer lo que está haciendo, que es que de hechos cometidos por funcionarios del SEBIN delega la investigación en el SEBIN, lo cual es un despropósito. Nunca llegará. Tendría que hacerlo el Ministerio Público con sus facultades autónomas de investigación, que ya no tiene, Idania,
que ya no tiene. La mayoría de los expertos salieron del país, los obligaron a cambiar experticias. Tengo varios de ellos, me han contactado y me han dicho, como por ejemplo en el caso Pernalete, en varios casos fueron citados para que cambiaran las experticias y que la responsabilidad del Estado no quedara patente en estos casos. Entonces optaron por huir del país, estar exiliados y prestando su conocimiento científico a otros países. Eso es una medida nefasta porque había logrado cierto avance de investigación independiente y íbamos apuntando hacia allá. En este caso, sí, fíjense, el 6CPC depende, si investiga el 6CPC, depende del ministro Reverol, que acaba de decir que se suicidó. Y si lo hiciera la unidad criminalística, depende del fiscal constituyente y legal, que ya dijo que se suicidó. Es decir, ambos adelantaron la opinión de hacia dónde debe ir la investigación. Lo importante en este caso tiene que ser a futuro la preservación del cuerpo, porque finalmente el cuerpo, con muchos años después, uno puede lograr desde el punto de vista científico obtener los elementos de prueba que indiquen si la persona fue sometida a tortura o si hubo un homicidio, como desde mi perspectiva y sin ser irresponsable, pareciera que pudo haber ocurrido en este caso. Pareciera que pudo haber ocurrido porque no hay ninguna racionalidad en que una persona se abalance del piso 10 donde primero no debería estar. Ahí no debería estar. Claro, pero en base a lo que has dicho, Zair, la pregunta sería, ¿hay algún cuerpo, entidad, organismo en Venezuela capaz de realizar una investigación independiente en este momento en relación a lo que ha pasado con este concejal de Primero Justicia? Los expertos y los cuerpos los hay, no los van a dejar actuar. Ya el ministro y la cúpula del poder va a tratar de tapar este hecho, como muchos otros que han procurado la impunidad mediante estos mecanismos de adelanto de opinión. Eso es probablemente lo que ocurre, pero transitoriamente, porque los hechos pueden ser reconstruidos a futuro con mucha precisión. Así que no, digamos, estos hechos de violación sistemática de derechos humanos, primero no prescriben, pueden ser investigados a futuro y puede haber una reconstrucción fehaciente de lo que allí ocurra. Yo invito a los fiscales que se les encargue esto. Si no hacen una investigación exhaustiva, podrían también ser responsables por omisiones importantes, actos de investigación que no hayan ejecutado para llegar al fondo de este tema. Ya tenemos un dato importante: quienes conocen al sujeto pasivo, a la víctima de este caso, al concejal, han dado un dato importante que nos indica ese apego por la vida, digamos, un elemento de personalidad que lo hace como poco proclive a un hecho como al que ellos pretenden atribuir. Así que eso es un dato importante desde el punto de vista de la investigación. Y es muy importante que todos, al unísono, familiares y quienes lo conocen, hagan presión por ese tema, porque muy probablemente haber abalanzado, que el cuerpo esté en esas condiciones, lo que pretenda es esconder crímenes previos, crímenes como la tortura, que ya se han institucionalizado en el país, desgraciadamente, y que parecen avanzar bajo el cobijo del poder. Es decir, un acto como este puede esconder las señas de tortura en el cuerpo del concejal Albán, que al hablar de suicidio y no haber o no dejar que un cuerpo independiente investigue, pudiera quedar solapado una cosa con otra. Absolutamente, puede haber quedado solapado, pero la evidencia dura muchos años. La evidencia dura muchos años y eso es muy importante. Por eso el tema de los familiares y la preservación del cuerpo, la preservación de los testimonios y de todo lo que sea posible recabar en este momento hará que en algún momento podamos hacer justicia a los venezolanos frente a una arbitrariedad como esa. Porque sea como sea, bajo cualquiera de los supuestos estaba en manos de un organismo de seguridad de Estado. Claro. Y el organismo de seguridad de Estado es el Estado mismo el responsable de la integridad física y psicológica del sujeto una vez se encuentra aprehendido, detenido, bueno, ilegalmente detenido, porque no mediaba orden judicial en su contra, lo cual agrava la situación en este caso. Toda la cadena de mando de los funcionarios que están involucrados en pueden ser responsables de esa muerte a futuro. Recuerden que el SEBIN está en manos de la Vicepresidencia de la República. Es decir,
desde quien ostenta el cargo de vicepresidente hasta el último funcionario que tuvo contacto con el sujeto. Pueden ser responsables a futuro. Lo que pasa es que creo que aquellos que están en el poder ahora circunstancialmente toman esto de forma deportiva. Pero yo estoy absolutamente convencido como hombre de ley que tarde o temprano esa cadena íntegramente va a tener que estar en el banquillo y va a tener que explicar cómo cosas como esta ocurren. Y además la evidencia los va a condenar. Zahir Mundaray, gracias Zahir por estar con nosotros en la tarde de hoy en lo que es noticia en desarrollo y que es lamentablemente la información de la muerte del concejal de Primera Justicia, Fernando Albán. Gracias por acompañarnos. Estamos un poco alterados hoy en el orden del programa y quería hablar de un premio que por un reportaje que tiene que ver con el éxodo venezolano teníamos pautado. Pero es imposible no hablar de lo que está ocurriendo aquí y ahora en Venezuela. Así que quiero saludar en primer término a Tulio Hernández, sociólogo. Está con nosotros, columnista del diario El Nacional. Y está con nosotros porque le había invitado a conversar sobre el Festival de la Fundación Gabriel García Márquez, Festival de Periodismo, que se realizó la pasada semana y donde él participó en un panel, en un foro denominado Venezuela Informa a través de la red. Pero no se puede comenzar por otra cosa que no sea lo que ha ocurrido. Si bien teníamos un abogado anteriormente, hay este hecho oscuro de un presunto suicidio de un concejal de Primera Justicia. ¿Cómo no comenzar por eso? Tulio, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, yo oía a nuestro amigo Mundaray hablando de la búsqueda de la verdad, pero yo como sociólogo y como estudioso de la opinión pública, te puedo decir que para el común de los venezolanos ya no es importante si él se suicidó, si lo mataron y lo lanzaron, porque sencillamente en el corazón y en la opinión de todos nosotros es un crimen más del Estado, un crimen más del gobierno y es un dolor más acumulado en toda la tragedia, en todo el apocalipsis que tenemos los venezolanos instalado en nuestro corazón por los abusos del poder, del cual el de hoy, lamentablemente, es otro capítulo que nos hace menos país, que nos hiere, que nos duele y que ya no importa lo que digan, la opinión pública venezolana sabe que es una responsabilidad absoluta del gobierno, empezando por la detención ilegítima y terminando porque lo que le ocurra a un preso detenido ilegítimamente es responsabilidad del gobierno. Así que está muy bien pensar en la investigación, está muy bien pensar en la búsqueda de la verdad, pero para el país este es otro capítulo más de la saga de asesinatos que este club de psicópatas en el poder nos han acostumbrado. Por suerte no nos acostumbramos, mantenemos el mismo dolor y como ya lo hemos visto en la reacción de la dirigencia política, la misma capacidad de combate y de lucha para denunciar esos horrores. El no acostumbrarse cuando pasan estas cosas, el tener esa capacidad de reacción, el sentir dolor, finalmente termina salvándonos de alguna manera. Por supuesto. Y eso fue un poco lo que, perdóname que me vaya al festival, pero una de las cosas que más emoción me produjo de haber estado de moderador de este panel con 3 experiencias periodísticas es que ninguno de ellos, de los que estaban allí presentes, se resigna ni a la mordaza que tiene el Estado, el gobierno, ni a negarse a aceptar, a naturalizar el horror. Todo lo contrario. El trabajo que están haciendo las nuevas generaciones de periodistas venezolanos es señalando día a día el horror. Y eso es importantísimo. Es importantísimo. Yo quiero saludar en esta parte del programa a Luzmeli Reyes. Ella es cofundadora y directora de Efecto Cocuyo, que fue
precisamente ganador del premio Gabriel García Márquez 2018 en la categoría Cobertura por el trabajo Venezuela a la fuga, en asociación con el diario El Tiempo en Colombia. Eso nos motivó a reunirnos en la tarde de hoy para hablar de todo esto. Pero tampoco puedo comenzar con Luz Mely sin preguntarle, y sobre todo después de que Tulio dice esto, no rendirse, no dejar de informar, reinventarse e inventarse cada vez para poder llevarle a los venezolanos la información. Luz Mely, bienvenida. Gracias, Idani, muchas gracias. Terriblemente tenemos que, cambiamos el comienzo de nuestra entrevista de hoy con esto que nos ha sorprendido a todos y que sabemos cuán difícil va a ser informar en relación a lo que ha ocurrido con el concejal Fernando Albán. Sí, fíjate tú que es lamentable este hecho, pero además también si analizamos en todo lo que tiene que ver con la información, el propio gobierno da su información a través de las redes sociales, los medios digitales, mandamos personas a hacer la cobertura y empezamos a informar en algo que se llama periodismo móvil. Empezamos a informar lo que está ocurriendo en la sede del CEDIN en Plaza Venezuela, para los que conocen Caracas. Y realmente esa información no está saliendo en este momento por la televisión venezolana, por ejemplo. El canal del Estado está transmitiendo una cadena de Maduro hablando al Congreso del PSUV. La gente se está informando y analizando a través de las redes sociales, y yo creo que lo hemos dicho ya varias veces, que a medida que se cierran las puertas, los periodistas venezolanos y los periodistas venezolanos que están en esta transición digital, intentamos abrir muchísimas ventanas. Y la gente lo sabe, ¿no? Es decir, si no es por las redes sociales, no hay posibilidad de informarse. La pregunta es, ¿cuánto dista de que el gobierno bloquee permanentemente, porque lo viene haciendo cotidianamente? Yo creo que escoge los medios, pero desde hace aproximadamente, bueno, no sé cuánto exactamente, pero unos meses veo cómo nuestros colegas, compañeros en Venezuela vienen reportando este continuo bloqueo para informar. ¿Cómo hacer, Luz Mely, para seguir proporcionando información? ¿Cómo es este batallar continuo? Bueno, yo soy de las que siempre digo cuando durante todos estos años, además, que hemos enfrentado este intento de controlar a la información por parte de los gobiernos chavistas, que la mejor vacuna para esto es hacer más y mejor periodismo. Utilizando en este momento, utilizamos las plataformas digitales, hay algunos medios que están utilizando mecanismos offline, estamos inventando otros mecanismos que no lo comparto en este momento con ustedes para evitar que sean saboteados. Y hay mucha gente haciendo información, produciendo la información, pero además transmitiéndola. Te voy a poner un ejemplo. Tampoco el premio Gabo fue transmitido en Venezuela por los medios radioeléctricos y no salió prácticamente en ningún periódico. Sin embargo, la cantidad de gente que supo todo lo que estaba pasando en el Festival Gabo, ya sea porque se conectó al streaming que ellos estaban lanzando, ya sea porque los medios colombianos transmitieron la información, ya sea porque les llegó, porque había mucha gente en la frontera, en la zona de frontera, que estaba recibiendo la información. Y yo he estado en sitios hoy, por ejemplo, en donde gente que yo ni siquiera conozco se acerca a felicitarnos por este premio. Entonces, creo que nosotros buscamos los mecanismos, y la gente, la ciudadanía, que ya sabe que les están cercenando los espacios de información, también busca la manera de estar informados. Ahora, Tulio, el periodismo venezolano evidentemente no se ha rendido. No. Mientras no se rinda, igual tenemos esperanza. Claro.
o sea, lo que tiene que entender la gente que no vive en Venezuela es que en Venezuela se hizo una operación de amordazamiento casi total, sobre todo de la televisión, de la radio, y fíjese que de los 3 grandes medios impresos de circulación nacional, solo uno, el Nacional, sigue en manos de sus propietarios originales a mediados del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En muchos países ha habido un desplazamiento hacia las redes ya por razones de mercado, ya por razones tecnológicas. Pero en Venezuela el desplazamiento hacia las redes se ha hecho por una necesidad de preservar el buen periodismo. Se ha hecho por una necesidad de liberarse de los mecanismos de control del gobierno. Y sobre todo ha permitido la existencia de plataformas mucho más independientes de todo lo que habíamos conocido, porque son en su mayoría plataformas emprendidas por comunicadores, por periodistas formados en los medios tradicionales que decidieron nuevas formas de organización. Y eso es muy interesante, por ejemplo, además del cocuyo, del efecto cocuyo, que fue el ganador con la gente del tiempo del Gran Premio Gabo. Allí se presentaron tres plataformas. Una que es el Pitazo, que es un aparato con muchas plataformas, radio, videos, con muchos corresponsales que funcionan de una manera no similar a cómo funcionaban las empresas periodísticas anteriores. Pero está el Observatorio de Víctimas, con Rona Rizquez, que trabaja más con lo que se llama el periodismo de datos. En un país donde el Estado se niega a dar estadísticas, cifras de víctimas, número de asesinatos, torturas, que en cualquier país democrático el Estado está obligado a darlo, pues este periodismo suple esa información que el Estado no da. Y La Vida de Nos, que es muy interesante, con Albor Rodríguez y Héctor Torres, porque ellos lo que hacen es poner en circulación relatos. Relatos largos, relatos que necesitan de una cierta lectura, pero que van mostrando el otro país, el país que resiste, el país que aprende a sobrevivir en la pobreza, el país que aprende a luchar por sus muertos. Distintas visiones y además creaciones independientes, como tú señalas, sin ningún compromiso. Yo tengo que excusarme con ustedes dos. Luzmeli, yo te invito en esta semana que hablemos del premio. Lamentablemente Venezuela nos sorprende y hoy se ha generado este evento que nos llevó por delante la planificación del programa, por eso me quiero excusar. Te agradezco estos minutos y esta semana, por favor, retomemos esta conversación para hablar de los premios. Tulio, con cada uno de nuestros amigos, con César Batis del Pitazo, con Rona Rizquez de su plataforma y con Albor Rodríguez de La Vida de Nos también voy a conversar, porque creo que hay que hacer conocer estas plataformas para que la gente sepa por dónde informarse. Me excuso nuevamente con ambos, pero tengo que despedir en este momento. Luzmeli, buena tarde para ti. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nuestras entrevistas en nuestra página web ntn24.com y les dejo en pantalla nuestras cuentas de Twitter con información en tiempo real. Mañana, como siempre, para compartir, debatir y analizar la agenda informativa del día, les espero a la misma hora, entre 5 y 7 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, hora Venezuela. Buena tarde.